¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Rayleigh Bunbury, en Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Ayola Vikingo 23 y estoy en TikTok también como Eric Vikingo también. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y todas las que podemos seguir anexando. Esta es su plataforma en la cual espero seguir contando con ustedes para que nos sigan apoyando, nos sigan compartiendo y sobre todo que eso nos lleve a la conquista de más audiencia, de más público, para que de esa manera podamos seguir con esta misión de seguir difundiendo los contenidos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales, específicamente, como ya les mencionaba, esta historia, ¿sí? La historia en este caso universal, ¿sí? Sí, esto que ya saben, su preferencia nos fortifica y sobre todo nos da vida. ¿Sí? Contamos con varios colaboradores, pero la más importante es la de ustedes. Espero seguir contando con ustedes. Esto, como les digo, nos fortifica y nos da vida. Muy bien. Hoy en la historia universal vamos a hablar acerca de Olof Palme. Hablar de Olof Palme es hablar de uno de los políticos más ejemplares en la historia universal contemporánea. ¿Sí? Voy a hacer la comparación, no sé ustedes qué opinión tengan, pero sí, Olof Palme, el Colosio sueco, ¿sí? O sea, ya les mencioné por qué. ¿Sí? El Colosio sueco o el Kennedy sueco también puede ser. ¿Sí? ¿Sí? Olof Palme, que fue un político ejemplar, ¿sí? que como les decía, ocupó diversos cargos. Olof Palme nace justamente en Estocolmo, Suecia, el 30 de enero de 1927, y se dedicó a la militancia política, ¿sí? Ocupando diversos e importantes cargos, entre los que se encuentran el de presidente del Partido Socialdemócrata, así como también ministro de Educación y sobre todo el más destacable, aunque solo fueron 4 años, que fue el de primer ministro de Suecia. Y es que si algo tenía un Olof Palme era que comulgaba con las ideologías de izquierda. Eso quizá tal vez no causó cierto agrado, cierta simpatía. Como dijera el genial Kiko, no le simpatiza. Sí, quizá no causó cierta simpatía en las altas esferas, principalmente un país como Suecia, regido por una monarquía, ¿sí? que obviamente debes acatar, o sea, debes subordinarte prácticamente al monarca. ¿Sí? Sí, el más claro ejemplo, Inglaterra, que todo el que ocupa el cargo de primer ministro es prácticamente un subordinado de la monarquía. Sí, le pasó recuerdo a Tony Blair, que cuando como prácticamente se hincaba ante la reina Isabel. O sea, para darse una idea de cuánto poder puede llegar a tener un monarca. ¿Sí? A tal grado de que toda orden que ellos lancen, pues inmediatamente debe ser acatada. ¿Sí? En todo caso es obviamente desacato y al mismo tiempo traición, alta traición a la corona. ¿Sí? O sea, como históricamente se ha venido observando. ¿Sí? ¿Sí? Pero volviendo nuevamente a Olof Palme, ¿sí? Olof Palme, ¿sí? Uno de los políticos más ejemplares, como les mencionaba, en la historia universal contemporánea, ¿sí? Sobre todo ya de casi finales del siglo XX, que como les decía, que fue durante el cargo que desempeña ejemplarmente de primer ministro de Suecia,
lleva a cabo una serie de políticas que muchas veces no fueron del agrado de cierto, incluso de no solo en su monarquía, sino de ciertos gobiernos que en los cuales de por sí tenían al mundo en constante tensión, ¿sí? Para decir verdad, ¿sí? Sí, como por ejemplo hablamos del apartheid sudafricano, incluso del propio franquismo español, sí, al cual le echó su grilla también, ¿sí? Y ya no digamos de lo que perduraba en ese momento, que era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque de hecho criticó las políticas que estaban llevando a cabo estos dos bloques antagónicos durante la Guerra Fría. Sí, 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 sobre todo criticó el caso de Estados Unidos, que de hecho algo que fue incluso impactante en el propio Olof Palme, esa posición neutral, o sea, ni del lado de uno ni del lado del otro. Sí, 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 porque por ejemplo critica duramente y dura y enérgicamente la política opresora de Estados Unidos, sí, sobre todo las acciones llevadas a cabo en la guerra de Vietnam. Y ya no se diga, también la Unión Soviética se lleva su zape también al criticar, por ejemplo, la ocupación de Checoslovaquia, causando una severa mortandad, pues, sí, lo cual fue entonces fueron entonces motivos severos incluso hasta de una persecución política hacia el propio Olof Palme, ¿sí? Sí, una situación verdaderamente fuera de control, si vamos a llamarle así, porque aparte critica la gran política genocida del apartheid sudafricano, ¿sí? Sí, ya saben, el gran régimen de terror que vivió Sudáfrica. Sí, justamente en los años 80, ya más adelante hablaremos de cómo se dio el final del apartheid. Ya en su momento habíamos hablado de cómo se dio cómo inició el apartheid. Sí, inició el apartheid, que fue, ya saben, el gran Nelson Mandela, que había sido encarcelado, estuvo 27 años y al salir se convierte en presidente de Sudáfrica. Pero bueno, esa es otra temática que en su momento abordaremos. Aquí estamos destacando cómo Olof Palme criticó dura y severamente esas acciones, tanto el genocidio del apartheid sudafricano como del genocidio franquista en España. Sí. Sí. Lo cual orilló que incluso tanto el apartheid como el propio franquismo hicieron una campaña de odio contra el propio Olof Palme, ¿sí? Exactamente como está ocurriendo. O sea, nomás criticas un sistema opresor, inmediatamente te conviertes en perseguido político. Sí, y tal fue el caso de Olof Palme, que de hecho si algo se destacó fue que su gran prioridad fueron los países tercermundistas, principalmente. Sí, sí, inclusive algo nunca antes ocurrió, que fue que visitó Cuba. O sea, él de hecho compaginaba con la posición de Cuba, sí, que para entonces había sufrido el severo embargo económico por parte de Estados Unidos, que esa es la causa por la que está en la pobreza, no por el socialismo, como muchos pseudo intelectuales pretenden afirmarlo. Sí, la visión de Olof Palme siempre fue humanitaria, sí, fue siempre sí, aparte de comulgar con las ideologías de izquierda, las ideologías socialistas, Palme, sí,
sí tuvo una visión humanista, sí, de hecho se fungió incluso una vez como mediador de la ONU, incluso más que todo su espíritu era netamente pacifista, ¿sí? Algo digno de admirar, ¿sí? Sobre todo en políticos provenientes de países altamente desarrollados, en este caso Suecia, ¿sí? Sí, que incluso antes de su llegada como primer ministro, Suecia atravesaba una severa crisis económica que gracias a sus políticas logró estabilizarse, ¿sí? Algo verdaderamente fenomenal, pues. Y entonces eso fue lo que destacó al propio Olof Palme, ¿sí? En cuanto a sus ideologías políticas, en cuanto a su forma de gobernar y su gran caracterización como buen jefe de Estado, ¿sí? ¿Sí? A pesar ¿sí? de hacerse de enemigos, de hecho, ¿sí? Hacerse enemigos, ¿sí? Lo cual pudo haber sido la causa principal de por lo que más tristemente ha sido conocido Olof Palme, ¿sí? Que fue su asesinato ocurrido el 28, no, sí, 28 de febrero de 1986. Resulta que Olof Palme una noche se fue al cine con su esposa, después regresó caminando, iban sin guardaespaldas. Bueno, en ese momento se acerca un desconocido y lo acribilla por la espalda, causándole la muerte. Tristemente, no han sido, hasta la fecha no han sido esclarecidas, citando al célebre profesor Girafales, la causa, motivo, razón o circunstancia que orilló a este magnicidio, uno de los más grandes de toda la historia universal contemporánea de finales del siglo XX. Por eso es que la comparación que hago, Olof Palme, el Colosio sueco o el Kennedy sueco, ¿sí? Por hacer el bien se ganaron enemigos y tristemente terminaron siendo mártires. Y peor aún, por lo menos en el caso de estos dos que mencioné, tanto de Colosio como de Kennedy, pues sí se manejaron teorías de conspiración en su momento y se hubieron detenciones. Pero el caso de Olof Palme fue un gran misterio que no logró ser esclarecido hasta la fecha. No se sabe cuál fue el móvil de ese cruel magnicidio. ¿Sí? Mucho se manejó que incluso fue el servicio secreto del apartheid que ordenó su ejecución. Inclusive se dice que el mismo franquismo, por las críticas que lanzó y por la forma en cómo criticaba justamente a esa política opresora del franquismo en España, así como también su posición neutral en la Guerra Fría, ¿sí? Y más que todo sus ideologías de izquierda, porque se maneja incluso que grupos ultraderechistas suecos fueron los autores de ese cobarde magnicidio, un misterio sin resolver. Es así como trascendido, como trasciende entonces Olof Palme, político ejemplar, pero tristemente recordado por ser uno de los magnicidios más crueles y sobre todo irresueltos de la historia contemporánea de finales del siglo XX. Muy bien, eso es todo. Saludos. Bellos noventas. It's my life.
It's my life, it's